Hermanos, nosotros estamos en nuestra serie La Comunidad de la Gracia. Y hoy día vamos a hablar sobre la misión de la comunidad. Vamos a hablar sobre cómo la comunidad, la iglesia, hace misión. Pero mucho se ha preguntado en el ambiente eclesiástico sobre cuál debiera ser el lugar de la misión dentro de la iglesia. Por misión estamos hablando de la evangelización y todo eso. ¿Cuál debiera ser el espacio que se le da? Y fíjate que esa es una pregunta interesante porque en algunos contextos, cuando uno piensa en misión, piensa en un evento, ¿cierto? Cuando piensa en misión, piensa en enviar un par de personas a otro país. O piensa en una iniciativa que tiene algunas iglesias, no todas. Y algunos se pueden dar hacia el lujo de decir, no, si mi iglesia es más o menos misionera. Pero yo creo que eso es un error de comprensión del verdadero lugar de la misión dentro de la iglesia. Porque primero debemos preguntarnos lo siguiente: ¿por qué debiéramos convencer al mundo de nuestra fe? Esa es una pregunta importante. ¿Por qué debiéramos convencer al mundo de nuestra fe? Muchos, incluso evangélicos, van a decir, no, es que no tenemos por qué hacerlo porque estamos en un mundo plural y hay muchas ideas, el que quiera seguir, sigue, el que no, no. No tengo que convencer yo a nadie, ¿cierto? La privatización de la fe en el mundo es un problema y es obviamente incoherente filosóficamente también. Porque a todo el momento nosotros estamos siendo convencidos de algo. Y no sé si usted se ha dado cuenta, estamos en la Black Friday, o estamos ahí en ese periodo ahí, ¿no? Y como que desde el inicio de la semana están tratando de convencernos, de evangelizarnos a sus tiendas. Algunos se han convertido, ¿no es verdad? Pero muchos han resistido ahí. Pero otros creyentes van a decir, no, nosotros no solamente tenemos que convencer, tenemos que imponer nuestra fe. Tenemos que tomar el control, tenemos que imponer y construir leyes y estructuras y generar una utopía cristiana en el mundo, y algunos van por ese camino, ¿no? Pero las dos respuestas, la respuesta tibia a la evangelización o la respuesta de la evangelización como un instrumento de colonización prácticamente, son equivocadas desde el punto de vista bíblico. El punto de vista bíblico nos va a decir por qué tenemos el deber de compartir nuestra fe, de convencer al mundo de nuestra fe. ¿Cuál es la función de la iglesia en el mundo? Estamos ese mes hablando sobre la iglesia, para qué sirve, cómo funciona. Y una pregunta muy importante es: ¿para qué sirve? ¿Cuál es la función de la iglesia en el mundo de hoy? Y la misión de la iglesia responde a esa pregunta. Pero, ¿qué es misión? ¿Qué es misión? Lo que nosotros llamamos de misión podemos definir como el plan de Dios para redimir el mundo. Porque la misión no es simplemente el mandato de Dios a la iglesia. La misión es algo más amplio. La misión es la misión de Dios, a la cual Él nos incluye, ¿cierto? Y no solamente para salvar a los seres humanos del infierno, pero también es para redimir toda la creación. Entonces, cuando se habla de misión aquí como iglesia, estamos hablando de algo mucho más sistémico, mucho más complejo, que no fue iniciado con nosotros y que seguramente no será consumado por nosotros, pero nosotros participamos de eso. Cuando Cristo vino al mundo, fecha que vamos a celebrar ahora y que estamos ya en Adviento, ¿cierto? Que celebramos ahí en la Navidad. Con la venida de Cristo al mundo se concreta entonces ese plan de redención. Dios estaba haciendo misión desde el día 1, desde que el ser humano pecó y Él fue a buscar ahí a Adán y Eva escondidos detrás de los arbustos. Y ahí empieza el plan de redención de Dios, que culmina con la llegada de Jesús, con su encarnación. Y como dicen algunos teólogos, que Dios tomó a su único hijo y hizo de su hijo un misionero para venir en pos de los que estaban perdidos. Eso es, de eso se trata la misión. Pero Jesucristo muere, resucita y luego envía a su iglesia a que desarrollen esa misma misión que fue iniciado por el Padre, que fue vivida por la nación de Israel en el Antiguo Testamento, fue consumada en Cristo y ahora es para todas las naciones.
¿Qué es misión? Vamos a ver ese texto de Mateo 28, que es un texto clásico para hablar de misiones y para ver nuestro lugar en la misión. Después de su resurrección, Jesús se les apareció a los discípulos aquí en Galilea. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo dudaron, pero algunos, cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ese texto, que es el último texto del Evangelio de Mateo, es el envío de la iglesia. Fíjate que en el Antiguo Testamento el llamado era para que todas las naciones viniesen a Jerusalén. Pero después el llamado fue para que todos los creyentes ahora vayan en pos del mundo. Jesucristo cambió el paradigma ahí de la misión, cambió la forma como la gente iba a vivir como comunidad, cambió la manera como la gente pensaba su lugar en el mundo. ¿Cuál es la función de la iglesia en el mundo? La función de la iglesia en el mundo es hacer con que el mundo sepa qué es lo que está de mal en él y cómo se puede arreglar. Por lo tanto, la función de la iglesia en el mundo es una función vital para un mundo sin esperanza. Estamos ahí en épocas de bastante discusión política y cada uno promete esperanza a su manera, y todas esas esperanzas son fallidas. Porque solo el Evangelio va a decir qué es lo que realmente está mal en el mundo y dónde está la solución. ¿Y cómo el Evangelio hace eso? Por medio de la iglesia. Ahí estamos en la misión. 4 principios para entender entonces esta misión. 4 fundamentos, 4 principios esenciales para entender la misión de Jesús dada a la iglesia. El primer principio es lo que Jesús dice bien al inicio en el texto. Tenemos que entender que el mensaje de Jesús es sumamente relevante para todas las culturas. El mensaje de Jesús es sumamente relevante para todas las esferas de la vida, no solamente para la vida religiosa. El ser humano contemporáneo ha tratado de compartimentalizar la vida. Tengo mi vida espiritual, mi vida profesional, mi vida familiar. Cada una va en un carril diferente y una no se habla con la otra. Excepto cuando tengo que hacer home office, teletrabajo, ¿cierto? Y tengo que trabajar desde casa, donde la familia se me vincula con mi trabajo y se pone todo con una sola cosa. Pero normalmente el ser humano trata de separar eso. Bíblicamente no es así. El ser humano es una unidad y todas las cosas están unidas. ¿Y qué es lo que dice aquí el texto? Que el mensaje de Jesús es relevante para todas esas áreas. ¿Cómo lo dice? Jesús dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Cuando nosotros vemos ese texto, esa frase, ese primer texto aquí, como que pasa por alto. Así uno, bueno, toda autoridad se me ha dado, ok. Y ahí uno va y hace discípulos. Así como que el texto que uno graba. Pero ese texto, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, es quizás el más importante de todos aquí. ¿Por qué? Porque Jesús está diciendo aquí que no solamente Él da poder para realizar la misión, sino que Él está diciendo que por sobre cada esfera humana y espiritual, o sea, física y espiritual, Él tiene autoridad. Más que poder, autoridad. Porque poder uno tiene que imponerlo, tiene que mostrarlo. Autoridad es el derecho de ejercer el poder. Lo que Él está diciendo es que Jesucristo es una realidad para todos los seres humanos y que ningún ser humano y ningún ser espiritual puede estar libre de la influencia de Jesús. Él tiene el derecho de ser escuchado porque Él gobierna todas las áreas de la vida humana. Eso es lo que Él está hablando aquí. No solamente nos autoriza a hacer misión, no solamente nos ordena a hacer misión, pero también es un llamado para todas las personas a que escuchen de Jesús, porque Él tiene el derecho de ser escuchado por todos, porque toda autoridad está sobre Él. Él conquistó no solamente por ser el Hijo de Dios, pero además
por haber consumado la obra de redención. En otras palabras, Él con su muerte y resurrección ganó el derecho de ser la única esperanza posible y creíble para cualquier ser humano. No solamente en lo que tiene que ver con su salvación eterna, pero también con su vida actual. En otras palabras, no importa si crees o no en Jesús, Él sigue teniendo toda la autoridad. Y por eso debemos hablar de Jesús a todos y en todas esferas. ¿Por qué debemos entonces predicar de Jesús a otros? Porque absolutamente Jesús es soberano, está en todos y por sobre todos. Porque aquel que gobierna por sobre todas las cosas, Él determina cómo todo debe ser. El hecho de que Jesucristo haya tenido la autoridad sobre todas las cosas significa que Él es la autoridad última que define cómo debe ser su familia, cómo debe ser su rutina, cómo debes trabajar tú, cómo debes vivir, pensar, cómo debes actuar, porque Él tiene esa autoridad. Él conquistó ese derecho por sobre nosotros, no solamente para ti, para los que creen, sino que para todos los seres humanos, de todas las razas, culturas, pueblos y naciones. Él tiene autoridad. ¿Y autoridad para qué? Uno va a decir, autoridad para salvar y autoridad para redimir, autoridad para sanar, autoridad también para juzgar. La autoridad de Jesús es conquistada por medio de su obra redentora, para dar y para quitar, para hacer lo que a Él le dé las ganas. ¿Y qué le da las ganas a Jesús? Salvar al perdido. Si nosotros queremos ser la comunidad de Jesús, tenemos que hacer las cosas que Jesús quiere hacer. ¿Y qué es lo que Jesús quiere hacer? Ir en pos de aquellos que no conocen a Jesús para que sean salvos. Él dijo eso varias veces. Yo no vine para los sanos, que se creían los grandes teólogos fariseos de la época. Yo no vine para los sanos, para los justos. Yo vine para los pecadores. Si Jesús vino para los pecadores, la iglesia también existe para ellos. El mensaje de Jesús es relevante porque afecta a todos, en todo lugar. Ese es el primer principio que yo tengo que tener en claro. Las personas deben saber de esto. Es para ellas. No es una información intracorpus que manejamos aquí nomás y que es para ti solamente si quieres. Es vital para toda la raza humana. Pero también el mensaje de Jesús es para todos. Todos aquí de una forma muy amplia. Jesús, ¿qué hace aquí? Él cambia el paradigma de la relación con su pueblo. Porque antes el pueblo estaba en Jerusalén, el pueblo era de una misma etnia. Y el llamado era que a partir de Israel fuesen llamadas las naciones, fuesen llamadas a Jerusalén. Entonces hasta Jesús era un llamado, vengan. Después de Jesús era un otro orden, vayan. Jesús cambia. ¿Por qué cambia? Porque antes todos estaban esperando al Redentor. El Redentor vino y cambió todo. Principalmente porque Él ejecutó la obra de salvación, pero en segundo lugar, porque ahora la relación con Él ya no sería por medio de sacrificios. El sacrificio ya estaba hecho. Ya no se necesitarían sacerdotes. Los sacerdotes ya era Jesús y ya había hecho todo. Ya no necesitaría Jerusalén, esa Jerusalén física, porque Él estaba ya trabajando en la Jerusalén celestial. Ya no se necesitaría del templo porque el Espíritu Santo habitaría en todos. Por lo tanto, el llamado es vayan. Esa historia del templo en Jerusalén, de los sacrificios, eso se acabó. Tuvo su valor, cumplió su propósito, pero ahora nosotros estamos en una nueva etapa, la etapa de la espera del regreso final de la redención. Y Él dice aquí para los discípulos, vayan. En ese texto, el imperativo está en hacer discípulos, que ya vamos a hablar sobre eso, pero hay un énfasis aquí en ir hacia todos, porque para los discípulos que estaban ahí, judíos, acostumbrados a pensar que los judíos eran la última chupa del mate, que ellos eran el centro del mundo, que ellos eran lo más importante, y que Cristo iba a venir para restaurar a Israel, y que Israel era su pueblo, y que todo se trataba de ellos, Jesús va y dice, ya no se trata de ustedes solamente. Esto es para todos aquellos que creen. Qué bueno por nosotros porque no somos judíos, ¿cierto? Ahí es donde Jesús los envía. Vayan a todas las naciones. Y uno queda así como que, pero ¿todas cuáles? Todas. Un cambio de paradigma profundo. Aquí Jesús está anulando la vocación de gueto que tiene la iglesia. Porque incluso en nuestros días tenemos esa vocación de gueto. Somos aquí como una burbujita, ¿cierto? Que no se comunica con el entorno. Estamos aquí guardaditos,
¿Pensamos todos igual? ¿Estamos seguros en nuestras opiniones? Y lo que hace Jesús es: no, vayan al mundo. Jesús, en la oración sacerdotal, en la que leímos una porción antes, no solamente oraba para quitar a las personas del mundo, sino que para que vivieran en el mundo este mensaje transformador. ¿Qué significa ir a todas las naciones? Significa que es un deber de la iglesia para con todos aquellos pueblos no alcanzados. Un 37% de los pueblos que existen en el mundo tiene menos de 2% de creyentes y menos de un 5% de cristianos en general, incluyendo católicos, ortodoxos. 37% de los pueblos. La gran mayoría de ellos no tienen ni siquiera un texto bíblico en su idioma. Muchas veces nosotros estamos acá, pero hay muchas clases sociales dentro de nuestro propio país que no conocen nada de Jesús. Y lo poco que conocen quizás está muy enviesado, muy distorsionado, muy deformado, y no podemos llegar a ellos. Por lo tanto, tenemos aquí un deber de romper con ese paradigma de ser solamente un grupito de los buenos. Y mucha gente piensa así: cuando mejore, es decir, cuando me ponga las pilas en vivir más sanamente, voy a la iglesia. Es al revés. Es al revés. La iglesia es el lugar de gente desordenada, es el lugar de gente que está con la vida distorsionada, es el lugar de gente que está herida, de gente que está mal, para ser sano, porque es exactamente ese propósito, para todos. Es la iglesia la responsabilidad de salir en pos de los perdidos, de los no alcanzados. Es la responsabilidad de la iglesia plantar iglesias. El mensaje de Jesús es relevante, el mensaje de Jesús es para todos, y el mensaje de Jesús es transformador, porque Él dice: toda autoridad me es dada. Y con toda autoridad del mundo, Él podía hacer lo que hacían todos los poderosos del mundo: dominar, ejercer control. Él podría decir: vayan al mundo y obliguen a todos esos paganos y pecadores a que se postren ante mí, e imponer su ley. Él tenía ese derecho, Él tenía esa capacidad, pero no lo hizo. Porque el proceso de redención es transformador y no revolucionario. La iglesia es una organización antirrevolucionaria en el mundo, porque su función y su líder no era un líder revolucionario que viene a transformar o que viene a distorsionar el ambiente. Él vino a transformar vidas. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Vayan al mundo con toda la autoridad del mundo y hagan discípulos. Discípulos, pero podríamos hacer súbditos e imponer nuestro poder. Y Jesús, porque incluso sería más fácil: ponémonos ejércitos, levantémonos ahí un batallón de ángeles, quitemos el César del trono y ponemos ahí unos hombres de Dios y vamos gobernando y así transformaremos al mundo. Y Jesús dijo: no, yo hice discípulos y ustedes harán discípulos. Jesús estaba jugando otro juego, en el nivel de dificultad mucho más elevado, ¿no? El mandato de Jesús es ese: hagan discípulos. Ese es el deber, por lo tanto, fundamental, esencial de la iglesia. Hagan discípulos, no solamente de su propia tierra, pero entiende que deben hacer discípulos de todas las naciones. El Evangelio llama a eso, a esa entrega que es una responsabilidad del ser humano, un deber del ser humano de rendirse ante el Todopoderoso, pero también es una entrega que es transformacional, me cambia, no solamente me domina, porque los súbditos están con el corazón calladito por el poder que se le impuso encima, pero el transformado no es así. Él vino a hacernos nuevas personas, darnos nueva vida, construir una nueva historia, librarnos de la esclavitud del pecado para hacernos libres en Él. Y eso solo puede experimentar aquel que es el discípulo, porque el discípulo es el que aprende a obedecer. De hecho, Él dice: ¿de qué manera se hace discípulos? De dos maneras: bautizándolos, es decir, por medio de la entrada oficial en la familia de la fe a través del sacramento del bautismo, que es la señal y sello de la obra del Espíritu Santo y de la nueva vida de ustedes. El bautismo es un sacramento instituido por Jesús aquí para manifestar la expresión pública de mi fe, pero también para
que yo experimente esa nueva vida. Claro que no es esencial para la salvación, pero es parte de la misión de la iglesia. Es decir, incluir personas en la comunidad de la fe, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mostrando que la Trinidad es la que está redimiendo y transformando, incluyendo a esas personas en una comunidad local, en una iglesia local. También, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Cómo se hacen discípulos? Enseñando. Cuando uno ve la palabra enseñar, uno se imagina una sala de clase y un profe, ¿cierto? No es eso que Jesús está hablando. Jesús dice, enseñando a obedecer todas las cosas. Es netamente práctico. Él está llamando no solamente a entender el Evangelio, pero está llamando a vivir el Evangelio. Porque el discípulo es el que vive, no solo el que sabe. Hay mucha gente que sabe y no vive, lo que muestra que no sabe muy bien, porque el que sabe vive. Ahora, si no vive es porque no sabe, porque el llamado aquí es aprender a obedecer. Y mostrando aquí que el desafío de la iglesia es progresivo. La iglesia va enseñando, orientando, corrigiendo. Las personas se van equivocando, uno va corrigiendo, disciplinando, ayudando. ¿Para qué? Para que podamos juntos aprender a hacer lo que Cristo quiere que seamos. Y eso es muy importante aquí, porque lo que Jesús quiere es vidas transformadas y no solamente cabezones. Así que veamos aquí lo que Jesús nos dice. ¿Qué cosas tenemos que enseñar? Y Jesús dice, todas las cosas. La palabra todo aquí en ese texto es muy recurrente, porque toda autoridad fue dada a Jesús y Él envía a los discípulos a todas las naciones que enseñen todas las cosas. Y Él estará con nosotros todos los días. 4 veces aparece en ese texto. Aquí Él dice, enseñen todas las cosas. ¿Por qué todas las cosas? Porque no podemos customizar el Evangelio a nuestro gusto. Y vaya que nosotros tenemos muchas tentaciones en ese sentido. Queremos acomodar el Evangelio a nuestra cultura local. ¿Por qué? Porque nos parece más sentido común que sea así. Pero el Evangelio dice que no es así. No, es que... Y ahí uno trata de, creativamente, hacer su propia Biblia. Y vaya que nosotros no tenemos tanta habilidad para leer, pero para inventar la tenemos muchísimo. Y nosotros creemos en tantas cosas inventadas que parecen bíblicas, pero no lo son. Parecen muy correctas y parecen así como hermosas enseñanzas de vida, pero que son puras, no voy a decir eso, pero no son cosas importantes. Ese es el punto. Tenemos que abandonar las invenciones, las teologías y teorías que nosotros tenemos en esas cabezas y las mentiras que Satanás pone en nuestra cultura y en nuestras vidas, volver al Evangelio y ver qué es lo que Jesús realmente está enseñando y vivir como Jesús quiere que nosotros vivamos y no como yo quiero vivir. Porque ser discípulo de Jesús es ir hacia donde Cristo va, es ser un seguidor, es ser como Él quiere que yo sea. Es construir el matrimonio, mi familia, como Él determinó, no como yo quiero. Ese es ser discípulo. Y eso es lo que nosotros somos llamados, no solamente a hacer, pero a hacer. Y aquí es el problema para los discípulos de aquella época y para nosotros. Uno no puede enseñar a obedecer si uno no obedece. Yo puedo enseñar el contenido de algo que no practico, pero yo no puedo enseñar la práctica de algo. Es contraproducente, no funciona, no fluye. Tengo que ser discípulo para ser discípulos. Y esa es la demanda de la iglesia, de una vida santa, de una vida fiel al Señor, de una vida dedicada, entregada a Jesús. Nosotros debemos ser discípulos, porque no existe el creyente que se sienta a la banca el día domingo solamente. El creyente no practicante, el que va al culto, el que creo, pero no creo mucho, así como no soy así como tan... Estoy ahí, estoy en eso. Jesús es bien claro en ese sentido. Él vino para los perdidos, pero Él también raya la cancha y dice, mira, es conmigo sinmigo aquí. No hay un término medio. Aquí es todo o nada. ¿Es discípulo o no es discípulo? Él demanda a la iglesia eso. Y demanda a la iglesia esa intencionalidad, porque la forma de misión aquí es una forma de misión eclesiástica, es decir, es plantando nuevas iglesias, porque es en el contexto de la iglesia donde las personas son bautizadas. Nadie se bautiza a sí mismo, ¿cierto?
Mucha gente piensa que misión es simplemente distribuir tratados y hablar Jesús te ama en la calle. Eso es parte de una labor, es válido, no hace mal a nadie, obviamente, pero la misión es más que eso. La misión siempre es la misión de la iglesia, no del individuo, no del misionero, es de la iglesia. A la iglesia es enviada Jesús, por Jesús. Así que debemos plantar nuevas iglesias, porque nosotros debemos entender que los discípulos nacen del contexto de la iglesia, porque aquí es donde nosotros aprendemos a ajustar nuestro carácter, aprendemos a servir, somos servidos, aprendemos a amar y ser amados. Aquí es donde el Señor nos va a confrontar, tanto por la predicación de la palabra como por la vivencia con los demás hermanos, por las experiencias, por los ministerios, por los dones. Por lo tanto, el mensaje de Jesús es transformador exactamente también porque va por medio de la iglesia. Pero el mensaje de Jesús es absolutamente imparable. Porque fíjate que lo que Él dice: yo les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Mi presencia es la garantía de que esta obra va a funcionar. Eso va. Y eso va tanto que yo voy a estar aquí. No es que yo les doy una misión y me voy a la playa, que les paso la tarea y me voy a descansar. Así que, bueno, cabros, ya he muerto por ustedes, así que les toca a ustedes ahora. Así que vayan. Ya les hice mucho. Uno se imagina así. No. Él dice, no, esa misión soy mía, yo voy adelante. Yo voy con ustedes. Eso va a funcionar. La certeza de la presencia era la garantía de que todos los recursos necesarios para la misión estarían disponibles. De manera que ninguna iglesia puede decir que no hacemos misión porque no tenemos los recursos. O sea, Jesús se hizo pobre absolutamente en ese sentido. No. Todos los recursos espirituales y materiales están dispuestos. Porque la misión no es mía, la iglesia no es una ONG, una organización de amigos de barrio, no. Quien va adelante es Jesús. Y como dice el dicho, el que invita paga, ¿no? Y Él paga, y Él va adelante. Él pagó el precio y Él está realizando la misión. Y la misión será realizada. Si usted no quiere sumar, usted no se sube, pero la misión será realizada. Y no hay nada que nosotros podemos hacer para impedir. No es así como que si nosotros como iglesia no hacemos la misión no se hace. Él ya vino y ya murió en la cruz y ya está salvando, ya está redimiendo. Si usted no quiere ser usado por Dios, Dios va a levantar a otra persona. Y si quiere, Él va a hacer con que las piedras clamen, como dijo Jesús. Porque es imparable. En otras palabras, la redención del mundo por medio de Cristo es algo que no tiene vuelta atrás. Ya está en marcha. Él ya está haciendo. Él ya está restaurando familias. Él ya está transformando vidas. Él ya está usando personas con sus dones para traer al mundo salvación. Y nosotros tenemos, por la presencia de Jesús, la certeza de que todos los recursos nos están disponibles. La certeza también garantiza la protección. Porque Jesús dijo en un montón de veces que aquellos que quieren seguir a Jesús serían perseguidos. Y Él dijo de una forma muy clara: si me persiguieron a mí, con mayor razón les persiguirán a ustedes. ¿Por qué? Porque el mundo no quiere lo que Cristo está entregando. El mundo quiere salvarse a sí mismo. El mundo quiere adorar a sus propios ídolos. Y nosotros venimos con un mensaje que dice: no, estos ídolos son ídolos de mentira, no existen. Y usted no puede salvarse a sí mismo. Y el mundo te va a decir: cállate. Y la persecución existe. Quizás no sentimos acá en Chile cómo se siente en otros países, pero sí existen. Y al día de hoy hay muchas personas que han perdido todo solamente por el pecado de haber nacido de nuevo en Cristo Jesús y de ser discípulo de Jesús y tener el valor para asumirlo. Cristo también está con ellos. Tengo amigos que pasaron meses en la cárcel por predicar el evangelio. Volvieron a la casa, descansaron un poquito y volvieron para allá, para seguir predicando el evangelio. ¿Quién los protege? Jesús está con ellos, porque Jesús está con nosotros. Nada puede frenar la misión de Jesús. No pudo el imperio romano, no pudo el imperio otomano, griego, no pudo el imperio, ni tampoco podrá la cultura secular. Nada puede frenar a la misión de Jesús. Hay muchos cristianos que tienen una perspectiva tan pesimista de la misión, como que
los medios sociales van a acabar con la iglesia, la pandemia va a acabar con la iglesia, es que la crisis económica va a acabar con la iglesia. Hay gente que cualquier lluvia va a acabar con la iglesia. ¿Qué Dios más débil es ese? ¿Que no es capaz de proteger su iglesia? No, nada va a acabar con la iglesia. Ni las puertas del infierno podrán resistir al avance de la iglesia, porque es la iglesia que va hacia el mundo. Eso es lo que Jesús está diciendo acá. Hay algo poderosísimo, imparable en la misión de Jesús. Tenemos que dejar de ser cobardes, porque muchas veces no hacemos misión por cobardía, por vergüenza de hablar de Jesús, por no querer ofender a nadie, por no querer caer mal con nadie. Y Él está diciendo, no, esa cuestión va, esa cuestión prendió y esa cuestión va. Y no hay nada ni nadie que es capaz de pararla, porque Cristo va adelante y hasta el fin. Y más, ese llamado de Jesús también nos apunta al hecho de que Él volverá. Hay un fin del mundo. El fin del mundo está cuando Él regrese. Por lo tanto, la misión de la iglesia es un llamado de esperanza. En un mundo de tantas desilusiones, de tantas frustraciones, de tanto dolor, hay una esperanza. Y Cristo está construyendo esa esperanza por medio de su iglesia, y Cristo ha garantizado la vuelta, el regreso final y la gloriosa vida que Él nos conquistó. Hay esperanza. Por eso debemos ser incansables en la predicación del Evangelio, como congregación, como iglesia, porque esa misión no fallará. Así que debemos entender, para resumir todo, el Evangelio no es un tema de opinión, ¿ya? No es así como que, bueno, eso es lo que nosotros pensamos, cada uno piensa a su manera. Claramente que cada uno piensa a su manera, pero nosotros entendemos que el Evangelio se basa en una verdad que es absoluta. Que usted crea o no que el sol existe, el sol está ahí, ¿cierto? Tú no puedes eliminar el sol de su existencia, Él seguirá existiendo. Y es por eso que C.S. Lewis dijo, yo creo en Jesús como creo en el sol. No solamente porque puedo ver que el sol está ahí, sino que porque por medio de Él yo puedo ver todas las cosas. El Evangelio es un tema vital, esencial para todo ser humano. Ellos necesitan saber. Algún teólogo dijo alguna vez que la evangelización es como un mendigo diciendo a otro donde hay pan gratis. De eso estamos hablando. Hay una hambruna terrible y hay gente muriendo y hay pan gratis para todos. El Evangelio no es un tema de opiniones, algo esencial. Nosotros entonces debemos ir en busca de los pueblos no alcanzados. Nosotros como comunidad local, como iglesia pródiga y como creyentes individuales, debemos tener en nuestra agenda, en nuestro radar, la preocupación también con todos aquellos pueblos, naciones, etnias que no fueron alcanzadas con el Evangelio. De los 16.300 pueblos que existen en el mundo, 6.500 pueblos no tienen presencia cristiana. De una cantidad suficiente como para decir es un pueblo alcanzado por el Evangelio. 6.000 pueblos. No son 6.000 personas, son 6.000 etnias, de las cuales muchas no tienen nada escrito en su idioma sobre Dios. Así que si te encantas la palabra de Dios y lo que Dios ha hecho por ti, debiera preocuparte el hecho de que tantas y tantas personas en el mundo no conocen a nadie, nada de Jesús. Debemos nosotros asumir este rol, es nuestra responsabilidad. Ya escuché gente diciendo, no, es que la iglesia ya avanzó en todo el mundo nomás, y falta solamente que ahí, en cada país que la gente va entrando, pensando solamente en el país, en el mundo como una experiencia política, la división política de las naciones. No, aquí estamos hablando de etnias, de pueblos. En un país pueden tener muchos pueblos. Debemos ir en busca de los pueblos no alcanzados con el Evangelio. Ir en busca también de las ramas de la sociedad que todavía no son alcanzadas por el Evangelio de nuestro propio país. Grupos sociales que el Evangelio no entra por múltiples razones. No solamente por la cuestión social, financiera, económica, pero también por una postura cultural, no entra. Y en Chile hay una demanda grande, porque hay 16% de evangélicos en el país. Hay una cantidad más amplia de cristianos en general, y podemos decir que Chile es un país alcanzado, pero muchas ramas de nuestra nación no son alcanzadas, porque tienen menos de 2% de creyentes, menos de 5% de cristianos en general. Por lo tanto, ahí hay una demanda, y esa demanda es para nosotros. La iglesia está para eso. Eso no es una actividad extracurricular.
es el curso en sí mismo. También nosotros debemos plantar nuevas iglesias. Esta es una iglesia nueva que está siendo plantada aquí. Y está siendo plantada para que a partir de esa iglesia podamos plantar nuevas iglesias. Y ya hay nuevos desafíos. Hay un desafío para 2022, para Nueva Aurora, para plantar una nueva iglesia en Nueva Aurora. Hay desafíos en Limache, que ya están en curso. Hay desafíos en otras partes del país, en comunas donde la iglesia todavía no ha llegado. Es nuestro deber como iglesia local participar en eso. Ya estamos participando porque parte de los recursos que nosotros enviamos va para distribuirse en esas plantaciones, pero podemos y debemos hacer más, porque no se ve, no se siente. Debemos ser intencionales en ese sentido. Algunos de ustedes están aquí porque salieron de sus iglesias Viña del Mar o Valparaíso y se unieron acá. Y en algún momento algunos de ustedes tendrán que salir de aquí e ir a una otra plantación para trabajar ahí. Eso es ser iglesia. Debemos plantar nuevas iglesias y esa iglesia tiene como objetivo ser una iglesia plantadora de nuevas iglesias. Ir pensando en qué cerro, en qué comuna nosotros vamos a invertir y vamos a trabajar directamente. Es nuestro deber, porque eso es ser iglesia. Y debemos nosotros hacerlo con toda la esperanza del mundo, porque uno ve, pucha, no tenemos plata, no tenemos gente, que está difícil, que la gente es muy difícil de convertir y qué sé yo. Jesús no nos envió a convertir a nadie. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos, deja que yo convierto a las personas, ustedes prediquen nomás. Por eso debemos hacer con esperanza, porque esa misión no fallará. Jesús va a estar con nosotros, Él va adelante, Él lidera, eso es lo que Él quiere. Lo que Él no quiere es que nos sentemos acá y estemos acomodados mientras el mundo cae a pedazos sin Jesús. Él nos ha llamado a ser parte de esta misión y esa misión no fallará. Él te ha llamado a ti, con tus dones, con tu tiempo, con tus recursos, con tus habilidades, con tu historia, a que se una como comunidad a ser parte de esta misión. Esto es ser iglesia. Eso es lo que Jesús quiere para nosotros. Vamos a orar.